Bueno, hola chicos, hoy voy a explicar el proceso genocida. Para poder entenderlo, lo primero que tenemos que analizar es el concepto. El genocidio es un proceso siempre realizado y planificado por parte del Estado, con objetivos específicos. Se busca destruir a un pueblo, a una nación, en forma completa o parcial, por objetivos o para cumplir objetivos que tienen que ver con lo político, con lo religioso o con lo social, ¿no? El genocidio en sí es una práctica social, es decir, es un proceso en donde se busca destruir las relaciones sociales y de esta manera deshumanizar a este grupo humano. Es un proceso que lo hemos dividido en 6 partes, tomando varios autores que trabajan el genocidio contra los judíos. Primero y principal, algunas características que tenemos que tener en cuenta, que es un producto del mundo moderno, ¿ah? Es decir, que tiene que ver con la etapa de la modernidad, es parte de la modernidad y es un proceso por el cual el Estado moderno lo realiza. El Estado lo realiza para legitimar su poder y de un sector específico de la sociedad a través de una ideología que sustenta el logro de objetivos nacionalistas extremos e imperialistas que proponen alcanzar la grandeza nacional y un mundo perfecto, ¿no? Buscando construir un otro. Esto es siempre lo fundamental. Para poder eliminar a este grupo humano, primero el Estado lo tiene que construir como un enemigo, como una amenaza, no solo para su poder, sino para el de toda la nación. Es decir, que es una construcción, es de este enemigo, de este otro, no es la realidad en sí. Por ejemplo, los judíos van a ser vistos como pestes, como parásitos, eh, por lo tanto deben ser eliminados porque son vistos como una amenaza que absorbe la esencia de Alemania y es la que no la deja superar la crisis del 30, la posguerra, etc. Para que el proceso genocida se lleve adelante, sí o sí, estas etapas lo que buscan es la deshumanización de un grupo humano. ¿Cómo se lo deshumaniza? Destruyendo su identidad, su ser, su nación, su cultura, su historia. Fundamental, todo esto lleva a la destrucción de sus lazos sociales, es decir, la relación entre ellos, como una forma de purificar la nación, una raza, había dicho el alemán Herder, y esta raza amenaza a la otra raza, por eso debe ser destruida. Bien, este proceso, la primera etapa se llama construcción de el otro como enemigo y se hace a través de la propaganda, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro propagandas y si ustedes se fijan, si la miran a color, a las mismas, vamos a ver que el ser alemán se lo ve con colores claros, siempre felices, no en forma individual, sino grupal, es decir, la familia, que es ser alemán, ¿no? En cambio, el judío, los colores son oscuros, se los ve tétrico, caras malignas, en el caso del tifus o el piojo, como un parásito, como un conspirador, en el caso de la segunda imagen, pero siempre oscura y en forma individual, solos, ¿no? Entonces se lo construye siempre como lo opuesto, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todo lo bueno para Alemania, todo lo malo para Alemania, todo lo que debe ser protegido, todo lo que debe ser destruido y sacrificado. En la segunda etapa, esta primera etapa obviamente que comienza apenas llega Hitler al poder en 1933. En la segunda etapa se la va a entender como el hostigamiento, aproximadamente entre el 30, a partir del 34, en donde hay que marcarlos. Está ya una marcación física del judío, a través, obviamente, que de las estrellas de David en los negocios, en donde se determinaba que los alemanes no judíos no podían entrar a comprar a los negocios judíos, o la marca con la estrella de David en la ropa. Lo mismo iba a ocurrir en los documentos de identidad. A las mujeres se las iba a identificar con un nombre típico de los judíos, por ejemplo, Sara. Y también en esta etapa se les quita la posibilidad del acceso a lugares públicos. Por ejemplo, sentarse en plazas públicas, ir a la playa, es decir, se le va quitando
el lugar dentro del espacio público que ocupaban los alemanes no judíos. Entonces aquellos alemanes judíos, es decir, que tenían una doble nacionalidad, la de alemán y de judío, empiezan a serles prohibidos el ocupar espacios públicos. También ocupar cargos o trabajos dentro del ámbito público, es decir, dentro del Estado y del gobierno alemán. Lo mismo ocurría en las escuelas. Van a ser expulsados de las escuelas las personas judías y solamente pueden ir a escuelas para judíos. Otra cosa también que parece tonto, pero es fundamental para entender esta ruptura de los lazos con la sociedad, es prohibirle, por ejemplo, usar el correo, que obviamente ahí estás rompiendo lazos fundamentales, y por ejemplo también tener mascotas. Al no poder prohibirle tener mascotas, se le interrumpe o se rompe cuestiones que tenían que ver con lo afectivo, ¿no? El correo, la mascota. En tercer lugar, un hecho histórico específico que ocurre en 1938, que es la Noche de los Cristales Rotos, en donde se ataca a los guetos, perdón, se atacan las sinagogas. Es decir, los fanáticos judíos, fanáticos nazis van a atacar las sinagogas, es decir, los templos judíos, y este momento es aprovechado por los nazis, el Estado nazi, para recluirlos, es decir, quitarlos completamente de la sociedad a través de construir un barrio aparte, lo que se van a llamar los guetos. Los guetos van a ser rodeados de murallas, de alambrado, vigilados, etc. En un primer momento, los judíos van a creer que de esa manera van a ser protegidos, que esto va a durar muy poco tiempo, y que luego no avisoran más allá de que van a ser destruidos. No ven que el objetivo, obviamente porque nadie, esto nunca había ocurrido con los armenios, pero nadie se acordaba de los armenios, nadie le había dado importancia a lo que había ocurrido en Armenia. Entonces no se imaginaban que el objetivo del Estado nazi era la destrucción total de los judíos. Por eso en un primer momento aceptan esto de estar encerrados en un barrio aparte y no se dan cuenta que en realidad lo están separando de la sociedad, es decir, construyen ese otro completamente de forma física. Ahora ya está separado. Y una vez en el gueto, comienza el debilitamiento sistemático. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a lo cotidiano, que sí tenían dentro de la sociedad alemana. El ser judío dentro del gueto los va a debilitar. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la comida, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a algo tan simple como el trabajo. Van a ser golpeados, etc. Y lo peor de todo del debilitamiento va a ser el momento de la selección. El Estado nazi determina que los mismos judíos dentro del gueto sean los que determinen quiénes van a ir a los campos de concentración. Por lo tanto, lo lleva a tener que determinar entre ellos mismos quién debe ser sacrificado por el bien del resto. ¿Ah? Otra vez, la sociedad o la comunidad judía no puede ver más allá, no puede entender que esto les va a tocar a todos, ¿no? Por lo tanto tienen que hacer una selección. Y esta selección de los menos aptos para sobrevivir dentro de esta comunidad va a llevar otra vez a la ruptura, porque hay una ruptura entre nosotros y los otros, entre los mismos judíos va a haber un nosotros que debemos ser salvados porque somos mejores y los otros que deben ser sacrificados y enviados al campo de concentración. Al final, obviamente, en un quinto momento, tenemos la aniquilación material, es decir, todos van a ir al campo de concentración, ya los que nos murieron antes, pero este quinto momento, que es el aniquilamiento material, lo podemos dividir en dos momentos. El primero, dentro del campo de concentración, o la vida dentro del campo de concentración, en donde, por ejemplo, cuando llegan, ya se van rompiendo la deshumanización o el proceso de deshumanización ya casi es total, porque por ejemplo le quitan la identidad, al quitarle todas sus vestimentas, todas sus pertenencias y dejarlos a hombres, mujeres y niños, ancianos, todos desnudos, uno al lado del otro, los transforma en una igualdad y en una homogeneidad, una masa sin identidad, pero al mismo tiempo, al sellarle un numerito, le está dando como si fuesen animales, le quita esa identidad como personas, ¿no?
En el momento B, dentro del campo, y en el momento A, dentro del campo de concentración, además de quitarle la identidad, los separa completamente otra vez del resto de la comunidad. Y acá donde está el sentido que puede encontrar cada uno de estos individuos para poder sobrevivir, porque sus lazos sociales han sido completamente destruidos. Se quedan sin una vez en el campo no tienen para comer, no tienen ni agua, vestimenta que muchas veces no le queda, como vamos a ver en la historieta Maus, que lo describe muy bien, la vida en el campo de concentración. ¿Quiénes son los que sobreviven? Los que sobreviven no solo son los que no son quemados en las cámaras de gas, sino aquellos que encuentran algo que los mantiene unidos a esa sociedad tan lejana, porque el campo de concentración es lo más irracional que se vuelve racional, porque va a tener tiempos establecidos, va a tener una rutina establecida. En cuando levantarse, contarlos uno por uno en la mañana, contarlos uno por uno a la noche, la comida, la revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una rutina completamente irracional, es decir, es una comunidad separada de la comunidad. Entonces, aquellos que sobreviven es porque encontraron algo que los una a esa sociedad que estaba afuera. ¿No? En el momento B es la destrucción física en las cámaras de gas. ¿Está? Es decir, la utilización de la industrialización para hacer un hecho tan atroz, hacerlo efectivo, rápido y barato. ¿No? Cantidad de la forma más efectiva, es decir, muchos en poco tiempo. ¿No? Es decir, que el cuerpo humano deja de ser considerado algo digno, porque el judío ya no es una persona. En este campo de concentración destruye lo que queda de la persona. Y en un último momento, en la etapa 6, es la realización simbólica del genocidio, que es la negación. Aún hoy hay grupos que niegan completamente la existencia de los genocidios, tanto el armenio como el judío, como el ruandés en África. Estas personas que niegan la existencia de este proceso de destrucción total o parcial de un grupo humano, lleva a que el genocidio siga existiendo, en el sentido de que siga produciéndose. Es decir, que el genocidio no termina, sino que buscar la destrucción total, al negarlo, es como si siguiera existiendo como si se siguiera produciendo dicho proceso. ¿No? Muy bien. De esta manera, chicos, termina la explicación con respecto al proceso genocida. Muchas gracias.